Buenas tardes a todos. Un honor para nosotros, maestro, que nos acompañe. Y 50 años, a 50 años de distancia de aquellas primeras clases, de aquellas primeras sesiones filosóficas y de aquel arranque de esta licenciatura en filosofía que tanto ha producido a nivel escritos, a nivel pensadores, a nivel transformaciones y que ha dado tantos brillantes egresados. Y bueno, el maestro Dakar, conocido por generaciones enteras como un gran formador, gran escritor, gran director, y para nosotros es un honor que hoy nos acompañe y que pueda haber más que una conferencia. Hemos pensado que esto podría ser más bien un diálogo, el cual por supuesto se abrirá a todos ustedes. Buen momento entonces para detener un poco el tiempo estos días, maestro, y que nos platique un poco de aquellos años que para algunos de nosotros son años llenos de actividad, llenos de turbulencia, y para algunos de nuestros alumnos los ven hasta ciertamente llenos de misterio aquellos años 60, especialmente el turbulento 1968. Yo quisiera preguntarle primero cómo ve, así en perspectiva y en retrospectiva, aquella década de los 60 tan llena de complicaciones, filósofos importantes en todo el mundo. Estaba entonces la manifestación de Praga, en las calles de París, Tokio, Estados Unidos. Por otra parte estaba el asesinato de Kennedy, Martin Luther King, pero por otra parte estaban filósofos importantes, vivos, y estaban ustedes leyendo a Althusser, a Sartre, a Simone de Beauvoir, a Horkheimer, a Marcuse, y bueno, esta efervescencia que nosotros no conocimos, pero imaginamos muy bien porque los leímos después de ustedes. ¿Cómo veía y cómo vivió aquella década en su experiencia? Sí, muchas gracias a las autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales por la invitación, y en particular aquí que me vas a guiar, ¿no? Sí, como no, y a todo el auditorio que gentilmente me va a escuchar. Efectivamente fueron unos años, por un lado, de gran desarrollo económico en México en los 60, de estabilidad económica muy interesante, pero efectivamente en el año 68 mundialmente hubo una reacción por parte de la juventud en contra del sistema imperante. Es un momento muy complejo. Hace tiempo leía yo, con motivo de estos 50 años, en algún periódico del país, una remembranza que hacían, y muchos de los que participaron en Europa, no saben bien a bien qué tantos logros hubo. Yo no voy a juzgarlo porque yo era un litigante, un abogado que tenía 30 años, ya sacan entonces a continuación mi edad, 80, que tenía que litigar fuerte, por un lado, porque era el modus vivendi, y por otro, se me había atravesado una dama, que era mi novia, con la cual todavía vivo, que voy a cumplir 50 años de casado. Entonces no voy a decir que yo participé en el movimiento del 68, pero sí de otra manera indirectamente, en muchas manifestaciones, en el transporte público, dirigiéndome a diversos juzgados, donde muchos jóvenes planteaban sus demandas, y la prensa era muy restringida, ¿no? Se veía como un grupo de alborotadores y demás. Hubo sesiones en CEU muy complejas. Un hermano mío ya difunto, el doctor Ángel Dacal, investigador físico, llegaron las tropas y demás. Entonces ese fue un momento muy difícil para el país, y para incluso con motivo de las Olimpiadas, sí vimos tanquetas por las calles, no nada más en Tlatelolco, en muchos otros puntos, y ejército, ¿verdad? Entonces ese fue un marco complicadísimo, como decimos. Ahora bien, en esos años 68 había un compañero abogado, juez, que también después de estudiar Derecho, junto con el doctor Rodríguez Manzanera, que él estudió Psicología, y un servidor entramos a la Facultad de Filosofía y Letras. Y este compañero, Fernando Augusto García García, me dice: ¿tú estuviste con los lasallistas? Sí. Me dice: pues ¿sabes que hay una escuela de filosofía que ellos tienen? No sabía. Dice: si quieres yo te pongo en contacto a través de mi esposa, es un tío de ella,
es un hermano, Jorge Campos Artieda, que de Dios goce, y pues yo no lo conocía porque él estuvo mucho en el distrito norte de los hermanos, y ya vine aquí a la universidad, pero ya llegué en el 70. La escuela se había fundado en parte para poder dar formación filosófica a jóvenes de institutos religiosos en buena medida, y también para jóvenes que no siguieran las carreras religiosa o eclesiástica. Me recibió el hermano Campos, también el doctor Fernando Anzorena Padilla, que fue también director, un hermano muy connotado, muy querido, de gran calidad. Y aquí empezó la trayectoria, ya en el 70, y estuve en la escuela hasta el año 2000, y después ya pasé a la dirección de humanidades, y posteriormente, desde el 2006, pues que me jubilan, quedo 6 años apoyando la maestría en filosofía social en posgrado, que dependía de la escuela. Y ya a partir del 2012, pues vengo esporádicamente, pero lo hago con gusto, y parece que siempre me reciben bien. Gracias. Y sigue dirigiendo tesis, maestro. Sí. Bien, habría un problema de cuestionamiento de autoridades, entonces ese cuestionamiento era natural, era manipulado, era de alguna manera pensado por otras personas. Digo esto porque nunca antes se tuvo tanto acceso a la universidad como en los años 60. Sí. Y de repente parece que este gran número de participantes en la universidad, entonces quisieron más. Entonces usted lo vio como un movimiento de alguna manera movido, libre, espontáneo. Mira, ahí hay muchas opiniones, ¿verdad? Se habla de que pues era un movimiento auspiciado por la Unión Soviética y otras alas de la izquierda. En fin, yo más que todo lo veo, sí, en el caso de México, como un movimiento por adquirir una mayor participación de la gente. Sí hemos sido tradicionalmente una sociedad bastante represiva, autoritaria, impositiva, y creo que a partir de esa fecha México con muchos esfuerzos fue cambiando, ¿no? Sí, hasta tener una apertura mayor democrática, ¿sí? Independientemente ya de la idiosincrasia, la cultura, etc. Creo que sí, y desde luego el movimiento, como otras cosas en la vida, y lo digo respetuosamente, forma parte del imaginario social, ¿no? Con elementos también, pues un poco a veces quizás míticos, ¿no? Pero es parte de la historia de nuestro país. En ese marco, pues empezó a trabajarse aquí la escuela. Y sí, el estudiantado reclamaba más libertad, otro tratamiento, no hubiera la rigidez en los exámenes, en las materias. Lo vivió la propia UNAM. Sí, porque cuando yo fui estudiante en Derecho, pues el examen, empezaban los cursos el 3 o el 4 de marzo, el primer día de marzo, y terminaban hacia el 31, y el día 3, 4 de noviembre venían los exámenes en Derecho. Cada 10 días, una materia, 3 sinodales, generalmente eran 2. Y bueno, pues acaba usted 2 fichas, ¿no? de 50 temas, por ejemplo, los cuales le tocó tal día. Pues sí, era rudo, ¿no? Y pues no podía haber otra modalidad. Ahora me parece que es más flexible, más humano. Yo no soy partidario de eso, pero era así el sistema educativo, muy fuerte. Y cuando yo empecé en la docencia, pues dije, no, pues esta es otra generación. Ellos necesitan otro trato, llevarlos de otra manera. Y lo hago por convicción, porque creo que pues no tengo alumnos que me recuerden más, supongo. Muchas gracias, maestro. Sí. Pues nos decía hace rato el doctor Acévaro esta cuestión del miedo y de la valentía, la importancia del valor, la fortaleza. Y ahí vemos con cierta normalidad que un alumno curse 2 carreras, que haga interdisciplina,
que haga posgrados, que se vaya a otro país. En aquel tiempo sí lo veíamos como algo extraño, sin embargo, usted hacía ya una transdisciplina desde entonces, y nosotros lo veíamos con admiración, el hecho de ver, es que es abogado, pero es filósofo, incursión en estética, sabe de bioética. ¿Qué tan duro fue, o a qué obstáculos se enfrentó en aquellas decisiones? Pues sí, porque sigue como hoy día en parte, nada más que afortunadamente parece que hay más flexibilidad, porque hoy pues, una chica que dice a sus papás, oye, quiero estudiar filosofía, pues él también un ingeniero, pero tan bonita muchacha, ¿qué va a estudiar? ¿Qué es eso? Por Dios, un muchacho, pero si vas a morir de hambre, es lo primero. No conozco afortunadamente ningún son que se haya muerto de hambre por estar en filosofía, pero bueno, esa es la creencia, porque naturalmente, ¿qué vas a estudiar? Ingeniería en alimentos, arquitectura, química, pues es muy claro, pero filosofía, ¿qué será? No, pues es el amor a la sabiduría, y este cuate que está delirando, ¿no? Entonces ese era el problema. Sigue de otra manera, y en aquellos tiempos, como yo lo dije también en algún otro lugar, imagínense un hijo de extranjeros que llega, va a ser el primero en quién sabe cuántas generaciones atrás que tienen la oportunidad de ir a la universidad y no quiere estudiar algo razonable. Derecho, pues si sale, esa era elegante, porque no por presunción. De la Facultad de Jurisprudencia de la UNAM salían los diplomáticos, los economistas, salían los políticos, los sociólogos, los historiadores, literatos. Esa es la realidad, y los políticos. Ya después se crearon las facultades específicas, entonces pues la carrera tenía pues una cierta distinción social. Ya hoy día ya no está así, pero bueno. Entonces, pues eso era lo que había que asumir, entonces tuve que, pues sí, y lo hice por convicción, ¿no? Y me ha servido mucho, y sí me gusta el derecho. El litigio no tanto, litigué muchos años, pero es más perturbador. Y la filosofía, pues sí era mi otro interés, y pues he tenido la oportunidad de combinarlo, ¿no? Normalmente los estudiantes, conforme van avanzando en los semestres, van redefiniendo la filosofía, van adquiriendo una propia visión de la filosofía como diálogo, filosofía como compromiso, filosofía como enfrentamiento, visión, cosmovisión. Recuerdo cuando empezaron la carrera siempre nos decían, es que es la ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas. Y cuando termina la carrera tiene una definición quizá personal, un diálogo con las grandes mentes, una visión de compromiso. Estas grandes mentes que usted estudió y que nos presentó, por cierto, yo recuerdo una clase de literatura que nos daba. ¿Cuáles fueron las grandes mentes en su recorrido que usted quiso profundizar? Porque lo mismo daba filosofía clásica que contemporánea, que moderna. ¿Cuáles fueron, por así decirlo, sus paradigmas en la época de sus estudios? Sí, bueno, desde luego, pues Platón es una referencia, ¿verdad? La otra gran referencia es Aristóteles, sin duda. Allí hay unas cosas de San Agustín, Tomás de Aquino en el medievo, por supuesto, hay unos elementos que retomé, y de ahí salto al idealismo con las figuras de Kant, Fichte, Schelling, pero sobre todo Kant, Hegel, que me formaron mucho. Tuve la fortuna de tomar un curso con el doctor Robert S. Hartman, un profesor alemán, en la UNAM, un curso sobre la teoría, la razón pura, la crítica de la razón pura de Kant, que me abrió un panorama maravilloso, y otros cursos que tomé con él. Entonces, y de ahí, pues hay otras figuras que son como, yo les llamo un poquito catárticos, ¿no? Como revulsivos, o un Nietzsche, donde es para, a ver, quítese ciertas telarañas, un Schopenhauer, también son pensadores. Y desde luego de los existencialistas, pues está Jasper, que me ha interesado, sobre todo su concepto de la trascendencia, tiene una base kantiana. Heidegger, ciertas cosas, hay libros de Heidegger que no entiendo absolutamente nada, pero bueno, ya está, todos tranquilos. Hay otros libros que sí se pueden analizar, pero bueno. Y desde luego me interesó mucho el personalismo en la figura de Manuel Mounier,
y también el espiritualismo cristiano de Michele Federico Sciacca. Tiene una obra muy interesante. Esos son grandes referentes de la filosofía del extranjero. Y de nuestro país, desde luego, me han alimentado cosas de Antonio Caso, de José Vasconcelos, que lo considero muy original y un pensador notable, no siempre apreciado por sus tendencias políticas y su hispanismo, etc. Desde luego también cosas del doctor Agustín Basadre Fernández del Valle, y de maestros como Francisco Larroyo, Samuel Ramos, estos maestros mexicanos, pues también de los cuales yo recibí grandes orientaciones, el doctor Miguel Bueno también. Entonces, pues esas son grandes figuras que me han llamado la atención. Sí. Maestro, usted es conocido no solamente en el ámbito de La Salle, sino a nivel nacional por el área de estética. ¿Cómo llegó y qué pensador le motivó para escribir y profundizar en el área? Pues sí, el asunto es que la materia de estética estaba en el primer año de la carrera de filosofía en la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras, en mi alma mater, la UNAM, y resulta que pues es una materia difícil. ¿Cómo se impartían las materias? Creo que hasta la fecha, en buena medida, en nombre de la libertad de cátedra, cada profesor, por ejemplo, a mí me tocó con el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, un pensador español que murió en 2011, y bueno, había que leer un libro de Jorge Romero Bres, un estudioso argentino del arte, y acto continuo entrar a la crítica de juicio de Kant. Ya se imaginan ustedes que para un estudiante de primer año, pues eso era verdaderamente una muralla, ¿verdad? Entonces eso me motivó a decir, pues algún día, ya porque me interesa la estética, si me interesa, pues voy a dedicar. Bueno, ya cuando salió el libro, en 1990, la primera edición, pues ya por ciertas circunstancias no pude impartir estética, ya no me pude hacer rico con el libro como algunos pensaban, lo cual no era cierto. Dios, pobres profesores que le van a dar ahí algo, ¿no? Entonces sí, y quedó la parte segunda pendiente. Tomé notas, ¿no? La tengo el año pasado, la reelaboré, bueno, la redacté esa parte segunda, pero ahí la tengo porque son 25 capítulos y me da miedo de darlo a las prensas porque si es que la aceptan, ¿no? Pero bueno, eso me motivó a la estética. Sí, todos aquellos que hemos leído su texto aclara muchas cosas y además nos hace menos escabrosos otros caminos. Pero como estaba comprometiendo hace un momento el maestro Jorge Hernández de su incursión también en el mundo axiológico, porque sí, también hemos leído bastante sobre este área que usted ha desarrollado, ¿cómo llega al mundo de valores y qué piensa para la aparente crisis, la aparente desorientación axiológica que vivimos? ¿Qué piensa usted que hace falta? Bueno, este es un tema muy importante, muy interesante, y como decíamos ahí en Petit Comité, casi todo el mundo habla, y lo digo con todo respeto, me he encontrado personas de diferentes oficios y actividades que me dicen, es que hay una crisis de valores, que se han perdido los valores. No creo que se hayan perdido, pero nos hemos perdido nosotros a lo peor, o como decía Nicolai Hartmann o Max Scheler, pues tenemos sordera axiológica o ceguera axiológica. No vemos. Ese tema es verdaderamente apasionante. Mucho también me motivó el maestro Robert S. Hartmann, pues tomé también un curso sobre su axiología, pero de carácter científico, que él así la denominaba, que tenía una aplicación práctica. No los fatigo con eso, pero el tema entonces lo he concretado en 2 obras, y pues así las he editado. El libro Filosofía de los Valores es la parte teórica, analizo el tema desde diversas perspectivas y desde el ámbito, por ejemplo, de la teoría del conocimiento, las teorías que hay sobre los valores, que son más de 16 las que analizo y llego a conclusión. Ese punto lo he repetido en algunos otros libros cuando viene a colación. Luego está también el tema ontológico y los valores, el tema metafísico, el tema de ética y valores. Son 7 capítulos.
lo reitero ahora, los que estén interesados de adquirir el libro, pues hagan una lista, ponen su nombre completo y si puedo hasta se los dedico. Y yo traigo los libros, no les voy a cobrar nada, pero bajo la condición de que realmente les interese, que no vaya a ser como en otras ocasiones con la revista Lobos, pues es que lo van a usar para sostener ahí una es que hago con esto, pues lo voy a refiltear, pero aquí le refiltean filosofía de los valores familiar. Usted sale y dice, oiga, ¿qué le pasa a este señor? ¿No? Bueno, entonces con mucho gusto. Y el otro libro es un análisis de valores en particular, son 22 capítulos en los que hago una reflexión, porque los valores se expresan mediante un sustantivo, un verbo, un adjetivo, pero rápidamente son resultado de actos personales, y también de esos actos personales, algunos de esos valores se encarnan en bienes de cultura, ¿sí? Entonces, la estética, los museos, la arquitectura, todos son valores objetivados, pero las acciones que ustedes tienen respecto a sus papás y otras personas, el bien, pero el bien que ustedes agregan, ese es un valor. Y en ese libro también se aclara que no es lo mismo ética y axiología, porque esta es una, pues con todo respeto, confusión. En parte se generó por las tesis del gran Scheller, Max Scheller, ¿no? Como sabemos, había la ética material. ¿Qué es el bien o qué es el mal? Ah, pues el placer, no, pues el placer selecto, no, pues el sentimiento, no, Ludwig, bla, bla, bla. Y Kant nos hace una teoría, como sabemos, eminentemente formal, un imperativo categórico, y luego Scheller dice, bueno, porque la moral se empieza a debilitar. Ya Kant no se propuso eso, pero bueno, se empieza a debilitar, y también es así que Kant pues influye sobre Hegel, y Hegel termina por decir, bueno, la ética que se disuelva en el derecho, que sea el derecho, pero el derecho luego ¿qué es? La política. Y ahora ¿cómo estamos entre la política y el derecho? Muy complicado, no abundo sobre esto. Entonces ese es un tema muy interesante de los valores. Entonces por eso lo toqué. El otro tema que he trabajado es el de la parte del humanismo, ¿no? Las ciencias humanas. La Universidad La Salle editó un libro reuniendo pues toda una serie de artículos que había yo publicado en otros lados, y los adecué, y se publicó ese libro que aquí se ve. Otra de sus áreas bastante profundas y dominadas por usted, la filosofía del derecho, maestro. ¿Qué piensa de la postura de un filósofo en cualquier aspecto y cualquier tendencia que tengan nuestros alumnos en relación a la filosofía del derecho? Pues mira, es muy importante, creo yo, para los estudiantes de derecho, y aún no de derecho, obviamente, precisamente nuestra experiencia en México, entre los maestros que escribieron sobre filosofía del derecho, me parece que somos unos 15 o 16 con un servidor. Algunos de estos maestros pues, tenían también la doble formación, tales por ejemplo el maestro Francisco González Díaz Lombardo, adjunto, el doctor Luis Recasén Siches, un profesor español desterrado, bueno, guatemalteco, hispano-mexicano, don Luis Talento, también doctor Agustín Basay Fernández del Valle, y por ejemplo también el profesor de la Iberoamericana, que son jesuitas, en fin, es un campo. Yo en esa obra he tratado de sistematizar, porque como lo digo, el profesionista, por eso la filosofía es importante para todo, no que todo el mundo sea filósofo, ni que todo el mundo la estudie, pero todas las profesiones requieren de un enfoque filosófico, ¿sí? Necesariamente. Sí. Pues yo tengo muchas preguntas, pero de todas maneras quisiera empezar a abrir un poco las preguntas al público. Me parece que hay cosas que se me pueden preguntar. Y algo a mí que me sorprendió desde que fui su alumno de licenciatura, más tarde
fue diseñador, fue maestro de maestría, pero algo que siempre me impresionó de Maestro Recal es su impresionante lucidez de memoria, citando fechas, citando autores, citando nombres, lo mismo clásicos que contemporáneos. Entonces, bueno, ahí es una beta y una oportunidad para aprovechar esta amplitud de conocimientos. Pero yo quisiera preguntarle un par de cosas más antes de escuchar a uno del público. Una de ellas sería si usted tiene definida una especie de concepción personal de filosofía, una idea, una especie ya que usted la considere suya, una manera de definir filosofía. Pues sí, la anoté por ahí, pero y no la quise poner en un artículo. Pero para mí la filosofía pues es esa capacidad que podemos tener para reflexionar sobre cualquier ámbito de la realidad y cualquier ámbito de la realidad en que nosotros destaquemos esto, su ser, o sea, la ontología. Segundo, ¿cómo conozco ese ámbito de la realidad? La teoría del conocimiento, la epistemología. Epistemología a veces es un término un poquito ambiguo porque está referido a la ciencia, y luego también esa reflexión que hagamos sobre el ámbito de lo ético y sobre el ámbito de lo axiológico. Ahí estaría básicamente esos grandes niveles de la reflexión filosófica que se pueden aplicar a diferentes campos. Va a ser una filosofía de la biología, de la física, de la química. Ahí sí requiere que tengamos formación en esos campos, o en el campo de las ciencias sociales, en política, en sociología, antropología. Tan es así que, por ejemplo, la maestría en filosofía social, en parte de ustedes, pues llegan profesionales de diferentes carreras, porque saben que van a tener un elemento para hacer mejor su praxis profesional o su ejercicio profesional. No los queremos volver así exactamente un filósofo, pero sí que tenga los medios, los instrumentos para hacer mejor su praxis profesional. Eso es lo que yo vería ahí fundamental. Claro, yo tuve también en la Facultad de Filosofía, pues maestros que digo, se centraban más en lo histórico, pero también había grandes luminarias, ¿verdad? Sí, gracias, maestro. Algunos profesores, un profesor me decía en el doctorado que cualquier profesor, no importa qué materia dé en filosofía, siempre es un profesor de axiología, decía él. Yo quisiera preguntarle si usted está de acuerdo con eso, primero, y segundo, si usted piensa que el filósofo de nuestro tiempo, estos jóvenes que hoy están estudiando la licenciatura o que están haciendo la maestría, ¿cuáles son sus compromisos fundamentales? ¿Cuál es su labor profesional como filósofo del siglo XXI? Sí, yo creo que es muy importante. Vivimos una época, pues como todas, se dice que de crisis, pues sí, siempre ha habido crisis, y ha habido épocas también muy turbulentas, o muchos problemas. Ciertamente, no todo es igual en todos lados, porque ese sería, y eso la axiología se los determina. Cuando todo vale, o todo se vale, pues nada vale finalmente. Sí hay gradaciones. En axiología se va a estudiar las tablas y se van a estudiar las gradaciones, ¿no? Es decir, no todo es del mismo peso, cuantitativo o cualitativo. Por eso hay una diferenciación, y esto es importante. El papel de ustedes es básicamente enfocarse en la realidad con ese instrumento, pues para estar atentos y alertas, ser críticos en el buen sentido, analíticos, para orientar, para guiar. Porque hoy hay muchas tendencias, por un lado, igualitarias, igualitarismo. Bueno, que todos somos igual, ¿qué queremos decir? Acá los de filosofía saben, es que somos personas. Sí, pero físicamente, pues unos estamos más viejos, otros están más jóvenes, unos están más altos, bla, bla, el género masculino, bueno, ahora ya hay otras diferenciaciones, pero en fin, este asunto nos implica que tengamos la capacidad de analizar para diluir o combatir esos sofismas de la homogeneización, del igualitarismo, de que pues no hay normas, y finalmente sí hay normas, como nos pasa en las sociedades altamente avanzadas,
que aparentemente desprecian toda una normativa porque son mentes muy abiertas y después resulta que andan persiguiendo a cualquier sujeto porque tuvo una fe amorosa, no sé. Bueno, pues a ver, entonces, ¿qué estamos hablando, no? Creo que sí es importante que la misión de ustedes sea, busquen áreas de especialidad, que la ecología, que el medio ambiente, bueno, pues documentarse para que el filósofo los oriente. Caben en todos lados, es muy importante el pensamiento reflexivo. No teman de que no van a tener medios para, no, tienen que dedicarse con ganas, estudiar mucho, trabajar fuerte y alcanzarán sus metas. Maestro, usted, viendo la perspectiva y maestro de tantas generaciones, ¿piensa que debe haber algún ajuste, alguna apreciación personal en relación a cómo se enseña filosofía, o se puede seguir enseñando filosofía como en cualquier otra época? Pues, claro, es parte ya de mi formación. Fíjense, hace como 3 o 4 años, y no recorté, venía en el periódico Reforma, profesores de universidades públicas y privadas que eran muy capaces y que tenían gran auditorio entre los alumnos, y yo leí, y bueno, pues estos profesores, pues, perdón, era a la forma tradicional, usaban el pizarrón a veces o el gis para y captar a su auditorio, ¿no? No quiero decir que los medios que ahora tienen muchos medios les ayudan. Yo creo que la forma es siempre de un gran esfuerzo. En el caso de nosotros, de filosofía, como en derecho, yo les decía a mis alumnos en derecho, señores, las leyes y los reglamentos son muy aburridos. Soplarse eso a veces es terrible, pero hay que hacerlo para que conozcan. Ustedes tienen la necesidad de la formación doctrinal, sí, como abogados, como ustedes tienen la necesidad de la formación de las materias claves, pero hay que ir luego a la lectura de ciertas cosas. Entonces yo creo que necesitan algunos ajustes, ustedes sobre la marcha ven, pero no siento cómo lo van a hacer, porque en esta carrera sí necesitamos leer a los maestros del pensamiento. Un médico no le dicen, a ver, traigas el libro de Hipócrates o de Galeno y vamos a ver cómo era la cirugía de tal parte del organismo. Pues no, porque no había los avances, ¿no? A un ingeniero, pues, oiga, vamos a construir con método egipcio de puentes. Pues no, yo creo que tiene que hacerlo con la movimiento, pero en filosofía, pues no vamos a descubrir agua tibia, tenemos que leer a los maestros del pensamiento, tanto occidental como oriental, que a mí me tocó aquí dar por accidente, ¿no? Así es. Sí, en fin, ¿no? Muchas gracias.